2012 fue un año de grandes retos y transformaciones para el IFAI, que cumplió 10 años de vida. Fue un periodo de un enorme esfuerzo colectivo, no solo para cumplir con las responsabilidades sustantivas en materia de acceso a la información, sino también para construir, tanto estructural como físicamente, la nueva institución que además es garante de la protección de los datos personales en posesión de los particulares. A 10 años de la promulgación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la cual fue fruto de un reclamo ciudadano y del esfuerzo de la sociedad civil, el derecho fundamental que consagra ha ido permeando en la cultura democrática de nuestro país y ha echado raíces gradualmente. En 2012, el portal de obligaciones de transparencia registró 18.908.945 consultas sobre información que por obligación deben hacer pública los sujetos obligados. Esto representa un incremento de 43% con respecto al año anterior. Desde junio de 2003 hasta diciembre de 2012, se presentaron 866.324 solicitudes de información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Al no quedar plenamente satisfechos los solicitantes, se interpusieron 45.657 recursos de revisión ante el IFAI en ese lapso. En 2012, las diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal recibieron 131.154 solicitudes, lo cual representó un incremento de 6.4% respecto del año anterior. De ellas, 6.185 se convirtieron en recursos de revisión. El número de recursos ante el IFAI se ha mantenido a lo largo de los años en un promedio de 5 por cada 100.000 solicitudes formuladas a dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Vale la pena destacar que a 10 años de existencia, el IFAI ha consolidado el nivel de confianza que la población le confiere. De las 1.857 resoluciones con instrucción que emitió el IFAI en 2012, se cumplió el 99.4%, lo cual muestra el grado de efectividad del trabajo de la institución y el esfuerzo que hacen las dependencias y entidades federales. En 21 casos, el IFAI dio vista a los órganos internos de control por distintas irregularidades detectadas. Cada miércoles, el Pleno del IFAI resuelve un promedio de 125 recursos de revisión. Durante 2012, algunas resoluciones fueron emblemáticas al sentar precedentes importantes o abrir áreas de la información gubernamental que estaban cerradas. Por ejemplo, el IFAI revocó la reserva invocada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y le instruyó proporcionar la información que el gobierno de Chihuahua le remitió para la integración del segundo informe de cumplimiento que el gobierno mexicano debía presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte de la sentencia del caso Campo Algodonero. Por otra parte, el IFAI resolvió procedente confirmar la reserva establecida por el IMSS para no dar a conocer el nombre de las personas lesionadas y fallecidas cuyos familiares recibieron ayudas extraordinarias relacionadas con el incendio de la guardería ABC. El Pleno determinó que existía riesgo de un daño mayor a las personas. Sobre la contratación de deuda de los estados y municipios en los años 2011 y 2012, el IFAI revocó la reserva establecida por la Secretaría de Hacienda, la cual invocaba el secreto bancario para no dar a conocer el registro de obligaciones y empréstitos de entidades federativas y municipios. En el caso de la deuda pública de Coahuila y sus municipios con la Banca de Desarrollo y Comercial, el IFAI revocó la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y le instruyó dar la información sobre la deuda de Coahuila con la Banca de Desarrollo. Con respecto a la banca comercial, le instruyó entregar versión pública de los documentos solicitados, omitiendo el nombre y los datos que permitieran identificar a algún banco. Con relación a las solicitudes de certificación para la contratación de créditos que han presentado los estados de la República y el Distrito Federal, de 2007 a 2011, la Secretaría de Hacienda había declarado la inexistencia de la información. El IFAI determinó que la dependencia tenía una obligación normativa y había evidencia de que tenía en sus archivos los documentos que solicitaba el particular, por lo que debía entregar versiones públicas de los expedientes solicitados. En 2012 se avanzó en la estrategia para estrechar la relación con los sujetos obligados a fin de que ellos mismos se conviertan en promotores de la cultura de la transparencia.
En ese sentido, se impulsó la transparencia proactiva a fin de que la Administración Pública Federal, con base en su experiencia, publique la información que es de interés de la sociedad, incluso antes de que un nuevo solicitante la pida. Destacan los convenios firmados con ese fin con la Profeco, el ISSSTE y la Facultad de Derecho de la UNAM. 2012 fue un año electoral y de cambio en la presidencia de la República, por lo que el IFAI emitió lineamientos para que el presidente electo y su equipo de colaboradores cumplieran con la obligación de informar sobre el uso y destino del presupuesto que les fue transferido para sus trabajos de transición. Debido a que los archivos públicos son fundamentales para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el IFAI contribuyó en el proceso de elaboración e impulsó la Ley Federal de Archivos, la cual fue publicada en enero de 2012. Dentro de casa, el IFAI buscó impulsar una nueva cultura de servicio público, para lo cual aprobó el Código de Conducta de los Servidores Públicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Este código establece los compromisos y las acciones que deben observar los servidores públicos del IFAI en el desempeño de sus funciones. El IFAI tuvo una importante participación en los trabajos de análisis que emprendió el Senado de la República para enriquecer la iniciativa de reforma constitucional en materia de transparencia, que fue aprobada por esa representación legislativa. En materia de protección de datos personales, en 2012 se recibieron 36.430 solicitudes de información y corrección de datos personales en posesión de instancias gubernamentales, lo cual representó un incremento de 37.2% respecto del año anterior. De ellas, 1.300 derivaron en recursos de revisión. En este caso, el crecimiento fue de 46.4% con relación a 2011. Estas cifras dan idea del reto que tiene ahora el IFAI para atender el derecho de protección de datos personales en posesión de los particulares, cuyo ejercicio pleno del derecho comenzó en enero de 2012. Con el fin de avanzar en la construcción de la normatividad vinculada con esa tarea, el IFAI elaboró los lineamientos del aviso de privacidad, los parámetros para el correcto desarrollo de los esquemas de autorregulación vinculante y los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa del IFAI. En ese periodo, el Instituto concluyó 79 investigaciones relativas a denuncias presentadas por personas con diferentes temas de protección de datos en posesión de los particulares. El trabajo de investigación y verificación de denuncias no solo reporta beneficios a favor del denunciante, sino también de amplios sectores de la población. Es el caso del expediente iniciado por el cobro mensual que una empresa telefónica aplicaba para no publicar números en el directorio telefónico. Como resultado del trabajo conjunto del IFAI, la COFETEL y la Profeco, la empresa telefónica dejó de cobrar esa tarifa, dando cumplimiento a la disposición que la obliga a mantener como confidencial, de manera gratuita, la información de los usuarios cuando así lo decidan. A fin de facilitar a los responsables de los datos el cumplimiento de la ley, el IFAI impulsó el Programa Nacional de Formación de Facilitadores, el cual tiene por objeto generar una red nacional de capacitadores en materia de datos personales, difundir el conocimiento técnico en la materia, promover la autorregulación y acceder al mayor número posible de responsables. Con ese propósito, el IFAI firmó diversos convenios que promueven la participación del sector privado en la aplicación de acciones preventivas y la difusión y promoción de la ley. El acceso a la información y la protección de los datos personales son derechos fundamentales cuya aplicación y evolución están ligadas a lo que ocurre en el resto del mundo. Por ello, el IFAI desplegó una intensa actividad internacional que incluyó su participación en 34 encuentros mundiales, entre los que se encuentran el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, los trabajos en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto y en materia de adecuación ante la Unión Europea. México forma parte del Comité Directivo de la Alianza para el Gobierno Abierto y el IFAI fue electo presidente de la Red de Transparencia y Acceso a la Información por un periodo de 3 años. Este organismo surgió como una iniciativa apoyada por el Banco Mundial para promover el intercambio de información y experiencias entre organismos de transparencia y acceso a la información de América Latina.
Por otra parte, en el último encuentro de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, celebrado en Punta del Este, Uruguay, el IFAI fue reelecto para presidir la red por 2 años más. El trabajo desarrollado por el IFAI en 2012 contribuyó, como ha ocurrido desde su creación, al avance democrático de nuestro país. Con su labor cotidiana, el IFAI ratifica su compromiso en favor del acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la protección de datos personales. Quedan aún enormes desafíos por enfrentar, pero con la convicción de que uno de los mejores instrumentos para combatir la corrupción y garantizar el uso eficiente del gasto público y la rendición de cuentas es la transparencia. El IFAI refrenda su compromiso con México.